El panel de capas en el Adobe Photoshop CS5 se comporta de manera muy diferente a las capas que veíamos en el Adobe Illustrator. Vamos a desplegar el panel de capas y aquí podemos ver todas esas capas. Como podemos ver, únicamente tengo una capa denominada fondo, la cual está bloqueada. Podemos modificar el tamaño de la miniatura de nuestras capas a través de este menú que encontramos aquí. Voy a desanclar este panel y aquí podemos ver esa serie de opciones que nos ofrece el panel capa. Cada panel que tenga este icono en la esquina superior derecha tiene un menú desplegable con opciones para ese panel. Por lo general estas opciones son las mismas que las que encontramos en estos iconos. Pero para abrir estas opciones voy a venir a las opciones de panel y aquí, como podéis ver, puedo elegir el tamaño de la miniatura de las imágenes. Como podemos ver, este rectángulo blanco de aquí representa este rectángulo blanco que tengo aquí y puesto que no tengo ninguna imagen, está vacío. Vamos a darle a medio para que ocupe un poco menos y voy a dar a OK. Y ahí veis que ese icono se ha hecho un poco más pequeño y voy a volver a anclar el panel capa a su lugar, desanclándolo de aquí para que lo veamos mejor. Haciendo doble clic sobre cualquiera de las pestañas podemos contraer esta paleta para ver únicamente la que nos interesa sin necesidad de distraernos con el resto de los contenidos. A continuación voy a seleccionar una herramienta, la herramienta pincel, y con el color principal, que es el negro, voy a realizar una serie de dibujos ahí y podemos ver cómo en la miniatura esos dibujos se han actualizado y han aparecido ahí en esa capa. Vamos a deshacer y podemos crear capas nuevas a través de este icono de aquí, el icono de capa nueva. Crear una capa nueva. Pulsando en este icono podremos ir creando una serie de capas y, como podemos ver, estas capas, a diferencia del Adobe Illustrator, no son desplegables, es decir, son enteras, no tienen subcapas en su interior. Eso es debido a la propiedad de píxeles en la que trabajamos con el Adobe Photoshop, puesto que son imágenes en mapa de bits las que crearemos. Por ello, como podéis ver, estas miniaturas me aparecen con una trama como de ajedrez, blanca y gris. Eso significa que esta capa es una capa transparente. Por lo tanto, si dibujo un trazo en esa capa y luego por debajo con otro color, vamos a elegir un color rojo, por ejemplo, dibujo otro, podemos ver cómo ese trazo aparece por debajo del que teníamos en la capa 3. Lo mismo ocurre en la capa 2 si seleccionamos otro color y dibujamos otro trazo, va a estar por debajo de ambas, la 2 y la 3. Para eliminar las capas simplemente pulsaremos sobre el icono de la papelera y nos preguntará si realmente deseamos hacerlo. Para evitar futuras complicaciones con este aviso de información vamos a marcar no volver a mostrar y así ya podemos eliminar esas capas con rapidez. Como podemos ver, la capa fondo tiene un candado, lo cual hace que no podamos moverla ni eliminarla, pero no impide que dibujemos sobre ella. En cualquier momento podemos dibujar sobre esa capa y editar el contenido. El único problema que vamos a encontrar es que la capa fondo, al crear el documento, elegimos que fuera con fondo blanco, por lo tanto no es transparente y no podemos dibujar en una capa por debajo de la capa fondo. Como podéis ver, la capa fondo siempre debe estar abajo, no podemos modificar el orden. Para poder modificar el orden de las capas tendremos que desbloquear la capa fondo. Para ello haremos doble clic sobre ella y nos preguntará si queremos crear esa nueva capa, con qué color y en qué modo y opacidad. Podemos además escribir un nombre. Vamos a darle OK y ahora ya la capa fondo se habrá convertido en una capa normal, la cual podré mover y modificar como si se tratara de cualquier otra capa. Vamos a mover esta capa por encima de la capa 1 y la capa 1 la vamos a rellenar de un color negro. Esto lo voy a realizar pulsando mayúsculas y la tecla de borrar
es un acceso directo en el teclado para rellenar con el color de fondo, como podemos ver aquí, y vamos a darle OK. Perdón, tengo que invertir esto, volver a hacerlo. Ahora sí, elegiremos color de fondo. Fijaos que tengo aquí el fondo negro seleccionado y vamos a dar a OK. Y ahora esta capa estará rellena de negro. Si seleccionamos esta capa que teníamos por encima, podemos ver que es 100% opaca, por lo tanto no podemos ver el fondo negro que tiene debajo. Sin embargo, si bajamos la opacidad, podemos ver cómo ese fondo negro aparece. También podemos bajarle el relleno. El efecto es el mismo que el de bajar la opacidad. Y cualquier capa en cualquier momento podemos bloquearla. Aquí tenemos una serie de iconos que nos permiten bloquear según bloquear todo, bloquear posición, bloquear píxeles de imagen o bloquear píxeles transparentes. Vamos a deshacernos de este elemento, de este documento, y vamos a crear un documento nuevo. Como podéis ver, se ha creado con las mismas opciones que tenía anteriormente. Esto es una opción que nos presenta el Adobe Photoshop, que nos creará un documento con las opciones que utilizamos en la última vez que abrimos uno, o si tenemos copiada alguna imagen en el portapapeles, nos abrirá una imagen con ese tamaño. Vamos a continuar viendo las opciones del panel capas, y como podemos ver, en esta serie de capas también tenemos esos ojos, los cuales podemos mostrar u ocultar. Vamos a dibujar una serie de figuras. Las dibujaremos con la herramienta pincel y vamos a escribir una serie de números. Así muy rápidamente. Y como podéis ver pinchando en el ojo, puedo ocultar cualquiera de esas capas. También puedo pinchar y arrastrar para ocultarlos todos, y lo mismo para mostrarlos. También podemos ocultar la capa fondo. Por último, estas opciones que tenemos aquí abajo, con excepción de la papelera que ya la hemos visto y la de crear capa nueva, el resto de opciones las iremos viendo en futuras lecciones, puesto que nos van a ofrecer efectos de capa para crear máscaras de capa y otras opciones que veremos en futuros vídeos. En el próximo vídeo veremos más cosas acerca de las opciones de fusión que podemos encontrar en este desplegable del menú capa.